Hola, mi nombre es Yasmín García Hernández y mi propuesta de investigación lleva por título ¿Qué piensan los adolescentes sobre el acné? Algunos modelos explicativos. Esta investigación surge con base en la problemática social en la cual se ha demostrado estadísticamente que 8 de cada 10 personas sufren acné. Esta afectación se da principalmente durante la adolescencia, debido a los cambios hormonales. Por lo tanto, surge en mí el buscar dentro de los planes y programas de estudio si hay algún tema que refiera a poder explicar el surgimiento del acné a los adolescentes, pero lamentablemente, al no haber, tuve que realizar una búsqueda en la literatura especializada, la cual me pudiera dar cuenta de cómo los adolescentes se explican el origen del acné, con el objetivo de conocer cuáles son los modelos explicativos que tienen los jóvenes para explicar el origen de los granitos en la cara. Con la información recuperada de diversas fuentes es posible homogeneizar la información al usar la noción de modelo, tan utilizada en el ámbito científico. Es así que partimos de la idea epistemológica de Giré, quien nos dice que el modelo científico es una entidad abstracta. Por su parte, Gutiérrez nos dice que el modelo científico se basa en una perspectiva ontológica y epistemológica para su construcción. Finalmente, la metodología utilizada fue la búsqueda dentro de los planes y programas de estudio. Posterior, una revisión documental sobre el acné, utilizando las palabras clave acné, adolescencia, pubertad e ideas. El principal criterio de inclusión es que la muestra fueran adolescentes. Una vez analizado el contenido, se infirieron los modelos explicativos a partir de la literatura. A continuación voy a presentar los avances y desarrollos del diseño de trabajo de grado titulado La diferenciación celular como problema de conocimiento y su comprensión desde el estudio de la organogénesis en insectos, desarrollado por Karen Romero y sus asesores, el profesor Steiner Valencia y la profesora Ingrid Vera. Este trabajo se ha venido configurando a partir de una serie de ideas y reflexiones que se tienen a propósito del objeto de estudio respecto a la diferenciación celular. Con la finalidad de encontrar una problemática, se han venido precisando asuntos que tienen que ver con el contexto problemático que parte de las condiciones que hemos denominado el contexto de origen, tratando de identificar de dónde surge el problema y con base en ese problema definir una serie de objetivos tanto generales como específicos y un particular proceder metodológico para abordar dicho problema. En ese sentido, el contexto de origen comprende las tensiones en la enseñanza, el comprender y transformar las prácticas de enseñanza y las tensiones acerca del fenómeno, lo cual permite configurar el siguiente problema. El estudio de la organogénesis en insectos aporta a la comprensión de la diferenciación celular como un problema de conocimiento, y para ello se han definido los siguientes objetivos. Objetivo general: profundizar en aspectos técnicos y teóricos relacionados con la organogénesis que aportan en la comprensión de la diferenciación celular como problema de conocimiento. Y objetivos específicos: determinar los niveles observacionales que permiten configurar la diferenciación celular como objeto de conocimiento biológico y diseñar, implementar y sistematizar una intervención en el aula que oriente la enseñanza de la diferenciación celular en la educación básica. Para ello, el proceder metodológico que se propone pretende hacerse en 3 momentos. El primero, profundización teórica; el segundo, intervención en el aula; y el tercero, producción discursiva. Y en desarrollo tenemos los antecedentes, lo teórico disciplinar y lo teórico pedagógico, que terminará por configurar todo el trabajo de grado. Cordial saludo, mi nombre es Roger Ramírez y les presentaré mi propuesta de trabajo de grado titulado La fauna diácara, un estudio de casos sobre las condiciones teóricas y técnicas del concepto de adaptación para la comprensión del origen de la diversidad marina actual. Este parte de mi interés del estudio de las formas de vida de los organismos marinos, en su mayoría únicos y fascinantes. En este sentido, el trabajo de grado tiene como propósito profundizar las condiciones teóricas y técnicas del concepto de adaptación que permita comprender algunos aspectos sobre la diversidad marina actual a través de la fauna diácara. En este sentido,
La construcción del contexto problemático parte de dos aspectos muy importantes. Uno, mi experiencia enseñando la diversidad en torno a preguntas de los estudiantes como ¿por qué tal organismo tiene una estructura tan única y específica? O por qué puede habitar ambientes marinos. El segundo aspecto está relacionado a mi reflexión en la práctica pedagógica en torno a cómo estoy entendiendo el concepto de adaptación, cómo lo aplico a mis clases y si lo utilizo para hablar, explicar y enseñar la diversidad. Por lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿cómo las condiciones teóricas y técnicas del concepto de adaptación aporta la comprensión de la diversidad marina actual a través de la fauna ediacara? Para tratar de dar respuesta, en un primer momento se realizó una profundización del concepto de adaptación a través de 4 condiciones teóricas: el tiempo, reproducción, variación y selección, con la finalidad de comprender la adaptación y ahí sí poder dar explicaciones en torno al origen de la diversidad marina actual a través de los organismos que vivieron en esta gran fauna ediacara. Muchas gracias. A continuación se presentan los avances del diseño de trabajo de grado titulado Estudio de las condiciones de vida de clorela sp y su aporte en la comprensión de la adaptación biológica, desarrollado por los estudiantes de la Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales, Jimmy Alexander Muñoz y Windy Geraldine Ruiz. Trabajo asesorado por los profesores Ingrid Vera Ospina y Steiner Valencia Vargas. Esta propuesta muestra 2 elementos principales. El primero de ellos, el contexto problemático, y un segundo momento que da cuenta de las proyecciones del proceder metodológico, elementos que se desarrollan a continuación. Como parte del contexto problemático, se establece el contexto de origen, mostrando la importancia de dar inicio al trabajo de grado con la identificación de intereses de los profesores, lo que ha permitido desarrollar reflexiones sobre la forma en que estos trabajos aportan a la consolidación de problemas de conocimiento en el aula, siendo este un pilar de la línea de investigación Ecoperspectivas. Lo anterior permitió configurar la siguiente pregunta-problema: ¿cómo hacer de la adaptación biológica un problema de conocimiento a partir del estudio de las condiciones de vida de clorela sp? Para abordar dicha problemática, se planteó el objetivo general enmarcado en profundizar en la adaptación biológica como un problema de conocimiento a partir del estudio de las condiciones de vida de clorela sp. Para ello se plantean entonces 3 objetivos específicos que son: determinar las condiciones físico-químicas que inciden en el desarrollo de clorela y su relación con los procesos de adaptación; diseñar, implementar y sistematizar una intervención en el aula que permita configurar la adaptación como un problema de conocimiento; y por último, establecer algunos criterios didácticos y pedagógicos que orienten la enseñanza de la adaptación biológica en educación básica secundaria. Un segundo elemento dentro del desarrollo del trabajo de grado es el proceder metodológico en relación con los objetivos mencionados, proyectando así 3 momentos. El primero de ellos es la profundización disciplinar y pedagógica. Un segundo momento es la implementación en el aula y por último es la producción discursiva que retoma los elementos que se acaban de mencionar y permite reconstruir la experiencia vivida como un aporte a la generación de discurso público sobre la enseñanza de las ciencias. Para resolver inquietudes o ampliar información, puedes escribirlos a los correos que se encuentran al final del post. Nuestro trabajo lo hemos denominado como Estudio de la migración de Danaos plexipus y su aporte en la comprensión de su historia de vida. Es elaborado por Tatiana Galindo y Edna García, quienes les habla, siendo asesoradas por Ingrid Vera y Steiner Valencia. Nos encontramos cursando la maestría en Docencia de las Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional. Para la estructuración de este trabajo se tuvo en cuenta el fenómeno de migración de las mariposas y la historia de lo viviente como un aspecto de reflexión y articulación. Esto nos ha permitido profundizar en el contexto de origen desde la afirmación problemática denominada el estudio de las condiciones biológicas y ambientales de la migración de Danaos plexipus aportan la comprensión de su historia de vida. Así como los objetivos. Para el objetivo general se formuló reconocer la relación entre el comportamiento migratorio de Danaos plexipus y su historia de vida,
a partir del estudio de las condiciones ambientales y biológicas que inciden en esta. Los objetivos específicos se dividen en dos: determinar las condiciones biológicas y ambientales que inciden en la migración y la historia de vida de Danaus Plexippus, diseñar, implementar y sistematizar una propuesta de aula que aporte elementos de orden disciplinario y pedagógico para la comprensión de la migración y la historia de vida de las mariposas monarca. Desde el proceder metodológico destacamos su importancia en el profundizar teóricamente como docentes para intervenir en el aula y fortalecer la producción discursiva. Para finalizar, en este ejercicio han surgido diferentes interrogantes como ¿por qué las mariposas migran? ¿Qué hace que sea posible? ¿Por qué es importante estudiar la migración? ¿Cuáles son las condiciones externas e internas de la mariposa monarca? Esto es fundamentado con elementos epistemológicos, disciplinares, pedagógicos y el estudio de caso. Muchas gracias. El trabajo Propuesta Educativa en Formación de Profesores de Ciencias Naturales para la Sustentabilidad, Buen Vivir y la Paz, bajo la autoría de John Gerardo Olero Vargas y la asesoría de Rosanida Tuay, tiene como objetivo general resignificar los principios de sustentabilidad, buen vivir y educación para la paz en los procesos de formación de profesores en ciencias naturales, a partir de una propuesta educativa con el propósito de enriquecer y fortalecer el discurso de la enseñanza de las ciencias. Como objetivos específicos, analizar la comprensión del buen vivir, los principios de sustentabilidad y educación para la paz que tienen los docentes en formación de ciencias naturales. Establecer diálogos transdisciplinares entre docentes de formación de ciencias naturales, influyendo en la generación de discursos en los diferentes contextos. Formular, implementar y sistematizar una propuesta educativa que abarque los principios integradores, contribuyendo a la formación de docentes en ciencias naturales. Estos desafíos en la formación de maestros están en generar discursos mediante diálogos transdisciplinares, desde una perspectiva holística en la cual se logren incluir problemas transversales, teniendo en cuenta lo intercultural y lo científico desde enfoques políticos, sociales, económicos, culturales y educativos. El buen vivir aporta una perspectiva diferente. Este nace de los pueblos ancestrales en búsqueda de la ecología social y la paz ambiental, donde se pretende dar un cambio de perspectiva de lo antropocéntrico a lo biocéntrico, buscando las relaciones que tiene el ser humano con su entorno y su naturaleza, teniendo en cuenta los mismos enfoques para el desafío de la formación de maestros. Este buen vivir se relaciona con otra teoría que es el bien común, donde el buen vivir gradualmente se va a convertir en un bien común, y a su vez el bien común es un elemento intermedio en la constitución del buen vivir. Cabe aclarar que el buen vivir es una perspectiva latinoamericana que nace de estos pueblos ancestrales, y el bien común es una perspectiva occidental y europea. El presente trabajo logrará vincular la sustentabilidad, el buen vivir y la paz en la generación de los discursos de los profesores en ciencias naturales. Construcción fenomenológica de la absorción de los gases en el agua para la organización de masas relativas, presentado por Laura Juliana Neira Rodríguez, licenciada en Química y estudiante de la Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. En este programa de maestría es de importancia reconocer las preguntas que como profesores nos planteamos a la hora de enseñar. Las mías giraban en torno al hidrógeno. Por ejemplo, ¿por qué el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica? ¿Cómo se puede comprender la organización de los elementos químicos y cuáles son los criterios de organización de estos? Entonces pensé, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Encontramos que John Dalton en 1803, por medio del fenómeno de absorción de los gases en el agua, presenta una organización de estos por sus masas relativas, estableciendo al hidrógeno como sustancia de referencia debido a que este era el gas menos absorbible. Organicé explicaciones alrededor de las mediciones proporcionadas por Dalton, las cuales me suscitaron preguntas sobre los diseños experimentales, donde William Henry en 1802 profundizó con detalle en sus pruebas sobre cómo afecta la temperatura y la presión sobre la cantidad de los gases absorbidos por el agua. Los trabajos de estos científicos fueron fundamentales para hacerme nuevas preguntas. ¿Cómo proponer un diseño experimental que aporte a la organización de los gases a partir de sus absorciones en el agua? ¿Qué magnitudes voy a medir con el diseño experimental y de qué manera puedo hacerlo? ¿Qué relaciones puedo establecer entre las mediciones de las diferentes magnitudes y cómo las mediciones me permitirán establecer una organización de los gases por sus masas relativas? Seguramente se estarán preguntando qué pasó con el hidrógeno, y es que por ahora lo estamos proyectando como una posible meta mientras logro organizar el fenómeno de absorción de los gases en el agua. De acuerdo con lo anterior, establezco la pregunta que guía mi trabajo de grado, la cual es ¿cómo la construcción fenomenológica de la absorción de los gases en el agua permite establecer la organización de estos con respecto a sus masas relativas?
Muchas gracias. El estudio de los fenómenos naturales de manera sistemática nos ha permitido elaborar leyes y principios que explican las interacciones y dinámicas del universo. Una tarea central en esta búsqueda tiene que ver con la noción de equivalencia que nos permite establecer vínculos sutiles y a veces no tan evidentes entre fenómenos de distinta naturaleza. Un ejemplo emblemático de estos vínculos puede ser la relación entre el calor y el trabajo mecánico establecido por James Joule. Sin embargo, a pesar de los avances, aún hay claros vacíos en nuestra comprensión de estos vínculos y la noción de equivalencia en sí misma. El problema radica en que, si bien la idea de equivalencia se utiliza comúnmente en prácticas pedagógicas propias del quehacer del docente de física, hay un nivel de comprensión aún más profundo que no es completamente claro. ¿Cómo se establecen estos vínculos en realidad? ¿Cuáles son las complejidades que subyacen a estas equivalencias? Y más concretamente, ¿cómo puede ser reinterpretada esta noción en el contexto experimental del maestro de física? Este estudio propondrá la realización de una investigación para esclarecer estas inquietudes, con el objetivo de plantear reflexiones didácticas, pedagógicas y disciplinares con relación a los procesos de convertibilidad de calor en trabajo mecánico y eléctrico, analizando los textos originales de James Joule. Finalmente, se espera que los resultados de este estudio sirvan para enriquecer mi propia comprensión de los fenómenos involucrados y ampliar la capacidad para utilizar la noción de equivalencia en el contexto educativo. Para ello se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo, a partir del trabajo de Joule, surgen elementos teóricos, pedagógicos y experimentales que me permitan abordar la idea de equivalencia entre fenómenos de distinta naturaleza? Este proyecto de grado, desarrollado bajo los lineamientos de la Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, es titulado Explorando la dualidad onda-partícula, un análisis del electrón en el funcionamiento del microscopio electrónico de barrido MEP, desarrollado por los estudiantes Julián Camilo Andrade Narváez y Erickson Rodríguez Ortiz, bajo la asesoría de los docentes Francisco Malagón Sánchez y Sandra Sandoval Osorio, investigadores del Grupo Estudios Histórico Crítico y Enseñanza de las Ciencias. Este proyecto se adentrará en el mundo detrás de unos instrumentos de mayor uso en diferentes campos de las ciencias e ingeniería, con el objetivo de analizar el comportamiento corpuscular y ondulatorio de los electrones a partir de los aportes de las investigaciones de J.J. Thomson, Davison, Hermer y Compton, cuyas explicaciones y experimentaciones fueron empleadas para atribuirle al electrón una longitud de onda específica causante de la formación de imágenes a una nanoescala. Esta investigación es orientada por la pregunta: ¿cómo el comportamiento dual onda-partícula de los electrones se emplea para explicar y procesar las imágenes en un MEP? Asimismo, el análisis detallado del MEP va más allá de una mera comprensión técnica de este instrumento. En este contexto se utiliza como un medio para explorar los fundamentos científicos contemporáneos relacionados con la estructura y propiedades del electrón. Este análisis inicia con los experimentos con tubos de rayos catódicos que señalan al comportamiento corpuscular de los electrones, continúa con la influencia de los fotones sobre los electrones, una explicación también netamente corpuscular, y finaliza hasta este momento la investigación con un análisis del comportamiento de los electrones secundarios sobre placas de níquel, las cuales permitieron atribuir el comportamiento de onda a los electrones, resultados que fueron empleados posteriormente para la descripción y observación de objetos a nivel nano. A propósito de la necesidad de comprender cómo se forma la imagen, es necesario preguntarse qué procesos fundamentales ocurren cuando los electrones interactúan con los átomos de la muestra en el MEP, llevando a cabo una comparación con el microscopio óptico. Esto ha permitido replantear la interacción luz-materia y electrón-materia, ya que generalmente en los textos de estudio estas explicaciones son abordadas de manera netamente corpuscular.